hacia dónde quiero llegar, pero partiendo del número que quiero lograr y de ahí desprendiendo todo lo que tengo que, las propiedades que tengo que captar y dentro de las propiedades que tengo que captar para que se vendan, que tienen que estar en precio, entonces ir acercándome a eso y poder ir llevando estadísticas como para ver cuánto voy mejorando o no, de los ACM que hice, digamos, cuántas tienen consultas, cuántas tienen probabilidades de poder venderse y demás. Yo partí de eso, por eso en la capacitación de la productividad, partí del número de la meta anual que tenemos. Claro. Para saber de cómo se llega a ese número, con qué propiedades, con cuáles, o sea, cómo se llega, cómo se puede hacer realidad ese número, digamos, ¿no? ¿Cuántas propiedades necesito vender? De las que más o menos tengo, con los valores que tienen, con las consultas que hay o no. Eso, digamos, fue muy importante para mí. Partir del número del objetivo anual para saber cómo se desprende todo el trabajo diario, ¿no? Llegar al trabajo diario y hacerte responsable de ese número que vos querés llegar, ¿no? Claro. Entonces, sí, perdón, seguí. No, era como cerrando eso, que partiendo de que yo tengo claro todo el tiempo el número al que yo quiero llegar, de ahí se desprende qué tengo que hacer incluso cada día. Entonces, ahí te das cuenta la importancia que es tenerlo registrado, porque si yo no llevo los registros, no sé qué hice. Pasa un mes y, bueno, cuántas cosas hice, cuántos ACMs hice, cuántas propiedades subí durante ese mes, de esas, qué probabilidades hay de que se vendan. Digamos, yo me baso en las consultas, en el impacto que tienen los portales, ¿no? Entonces, eso es lo que me puede ir dando la pauta hacia adelante de llegar al número que yo pretendo. Pero si yo no lo anoto, es como que, no sé, 3 meses hacia atrás no sé ni qué hice, si no lo tengo registrado. Lo que no se registra, lo que no se mide no se corrige, digamos, ¿no? ¿Cómo podés corregir algo que no medís? Claro. Está bueno. Y digo, agregando algo, yo ahora en estos días estuve corrigiendo organizando un poco la base de contactos, ¿no? Y claro, yo voy sumando en el celular un montón de gente que las anoté por consultas y demás, entonces me aparecen 2000 y pico de contactos. Bueno, si uno no tiene una medición de lo que tiene, de lo que va haciendo, puede hasta confundirse. Digo, tengo un montón de contactos. Y la realidad es que hay muchos de esos contactos que son, digamos, que llamé por consultas y demás, en un montón de tiempo, entonces la verdad que no son contactos con los que tengo una relación permanente. Entonces segmenté dentro de los que tengo relación permanente y bueno, hay unos cuantos, digamos, pero es muchísimo menos, el 10% de eso. Y entonces digo, si uno no tiene las mediciones, con este ejemplo lo que quiero decir es que si uno no tiene las mediciones, no sabe, digamos, hasta puede decir, o por ejemplo yo, si no hiciera esa revisión, diría, tengo 2000 contactos, es un montón, ya no necesito más, porque de hecho no los voy a poder hablar con ellos, ni mantener el contacto frecuente. Y en realidad no lo son, están agendados ahí o se agendaron, digamos, a través de la cuenta de Google con el mail, porque me llegó una consulta, yo respondí un mail, pero en realidad son mucho menos. Entonces, es importante para eso la medición. Total. Ayer escuchaba la capacitación de Instagram de esta mina importante y decía, qué importancia tiene los que te siguen o los que te ponen like. Si la que te ponen like o te siguen son tu abuela, tu tía, ¿entendés? Y tu hija, en realidad, y es igual que la base de datos. ¿Qué importancia tiene si tienes 2000 tipos si en realidad te estás comunicando con 10 personas? Claro. ¿No? Claro. Bueno, y bueno, nos vamos a meter en base de datos porque mañana Javier va a dar una capacitación extraordinaria de cómo organizar tu base de datos. Alejandra te pregunta, ¿cómo ves tu desarrollo en estos tiempos de pandemia y con la zozobra de no saber cuándo podemos salir al campo a la acción, digamos? Y bueno, es difícil como para todos los demás, ¿no? Para todos es más o menos igual. Yo lo que pienso ahora en estos tiempos es que así como uno puede ver, no sé, creo que las preocupaciones más grandes están relacionadas con el impacto en la economía,
y puntualmente en el rubro nuestro. ¿Qué va a pasar, digamos, con la venta de propiedades? ¿Se va a caer más? Y la realidad es que hay yo por ahí esto igual lo de la pandemia es algo distinto y la verdad que mucho no sé, pero digo, lo asocio sí a momentos, digamos que, no sé, que yo pasé en estos años con el rubro inmobiliario. Las devaluaciones, digamos, antes de tener devaluaciones bruscas, en los momentos que hubo devaluaciones a mí se me caía el nivel de consulta a cero, pero no sé, 3 semanas. Y entonces, en esos momentos, digamos, otra vez era como un recambio de las expectativas hacia adelante. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Otra vez, digamos, no sé, se me cayó la consulta de propiedades que tenía, consulta a cero, o de las que subí, nada. Entonces, generaba preocupación hacia adelante. Y después lo que termina pasando, creo yo, es que hay determinadas necesidades que se mantienen de forma permanente. O sea, más allá de que en algún momento con estas correcciones o sea, con las devaluaciones, haya que, digamos, tenga que haber correcciones generales en el nivel de precios, y eso lleva un tiempo porque no es tan rápido. Más allá de todo eso, es como que lo que pienso yo es que en la necesidad de las personas. Entonces hay que buscarle la vuelta desde ahí. Pero siempre va a haber personas con necesidad de mudarse, de vender, de comprar. Seguramente, digamos, la gran oportunidad que espera el inversor y que, bueno, eso hay una gran parte que se frena. Como en su momento, digamos, había muchas consultas de gente con créditos y después se anuló el crédito. O sea, tras las devaluaciones, digamos, desapareció toda esa parte, pero bueno, se siguieron haciendo operaciones igual. Entonces, yo lo pienso de esa forma. Totalmente. Siempre hay gente que necesita comprar y vender. Totalmente. De hecho, Johnny, hay gente que se casa, hay gente que se separa, hay gente que se agranda, hay gente que se achica, siempre. Sí. Y de hecho ahora la parte de construcción ha bajado a precios históricos, el costo de construcción. Hay oportunidades. Claro. Acá Alberto te pregunta, no, Héctor primero te pregunta, si vos hacés el 10/4 permanente, el 10/4, los que no se acuerdan qué es 10 llamados por día, 10 personas meter a mi base de datos, 10 llamados por día, 10 seguimientos y 10 investigaciones de mercado. Y haces, digamos, tu 10/4 permanente. Por ahí no en pandemia, pero te hablo en general. Sí, sí. Sí, ahora en estos días obviamente algunas cosas me modificaron en la rutina. Pero sí, permanentemente hago eso. Yo me enfoqué mucho en lo que tiene que ver con, o dedico mucho tiempo, en general, no ahora es la pandemia, ¿no? Dedico mucho tiempo a reunirme con las personas. Eso me dio muchísimo resultado. Las personas con las que yo puedo mantener contacto permanente a través de, por diversas razones, reunirme en persona. Y la verdad que eso dedico mucho tiempo y esfuerzo, porque ando de acá para allá, pero con eso, digamos, mantengo el contacto encima en persona con un montón de personas en simultáneo. Digamos, una vez que uno va expandiendo la base de contactos, es importante tenerla clasificada. Entonces, va a haber una serie de personas con las que vas a tener más contacto, más afinidad, las que te refieren más, y entonces eso implica, digamos, dedicarles tiempo. Por ahí ya no es ir incorporando tanta cantidad de gente nueva a la base de datos, sino manejar bien la que ya tenemos. Y sí, a ver, por inercia, digamos, se van sumando gente nueva a través de esas personas. Y eso es lo mejor que puede pasar, porque las personas con las cuales tenemos contacto permanente, que nos asocian de trabajar en el mercado inmobiliario y de que han tenido alguna experiencia buena con nosotros, son la mejor publicidad hacia otra persona nueva. Entonces, esa otra persona nueva que venga de esa forma, a mí, es muchísimo mejor que, digamos, que buscándola
a través de algún otro medio. Así que digo, como que pienso que en algún punto o en algún momento la, la actividad de los llamados y la comunicación permanente va encarándose para ese lado, a través de los clientes que ya tenemos y que nos conocen y que saben cómo trabajamos, llegan nuevos. Te hago una pregunta. Hagan las preguntas que quieran. Yo, mientras tanto, voy a contar una anécdota, 2 segundos, y después te voy a hacer una pregunta para que me pases por todos los procesos. Más que nada, más a lo nuevo. Sí. La anécdota la cuento porque hoy escuché al mediodía a este flaco de Estados Unidos, que lo que estaba haciendo era, se contactaba con sus clientes, no para que si quieren vender o comprar, sino para ver cómo estaban. Y ¿sabés lo que le ofrecían? Le ofrecían hacerle las compras en el supermercado y le llevaban las compras a su casa. El tipo decía, ¿vos te crees con quién va a operar el día de mañana? Es una atención al cliente. Yo no lo podía creer, digo, le hacen la compra a los flacos. Bueno, no sé si, digo, es un extremo, pero digamos, es un servicio al cliente. No, me gustaría que cuentes por ahí tus estados que pasaste en el proceso, digamos, de ser agente inmobiliario. El primer estado, el animarte a llamar. Sí. El segundo estado, el tenés que hacer ACMs y no tenés la menor idea cómo hacerlo, y te agarran nervios, y qué te va a decir el propietario, y te dio 100 lucas y el tipo quiere 150, todos esos miedos. Y el último, el hecho de tener una reserva y todo lo que implica los nervios de eso. Contanos un poquito el estado que fuiste pasando de cada cosa, que todas las personas cuando fuimos nuevos pasamos un estado parecido, digamos. Claro. Sí, sí, la verdad que cada cosa era nueva. Hacer los llamados y darme a conocer de esa forma, hacer una ACM y presentarlo, cada cosa de esa era nueva. El día que tomé una reserva, cada cosa siempre era algo nuevo. Y la realidad es que, obviamente con mucho nerviosismo y demás, pero lo que me llevó a más rápido sentirme cómodo con cómo manejarme ante cada una de esas cosas nuevas, ante otro ACM nuevo, porque en definitiva los ACM siempre son nuevos, porque nos tocan lugares distintos, a menos que justo nos toque al lado, en el mismo barrio o alguna cosa así. Siempre son zonas nuevas, siempre va a haber cosas que no sabemos con exactitud y que estamos también con la incertidumbre nosotros, en ese camino de darle una referencia de valor, ¿no? Yo en lo que, digo, en lo que confié más o lo que me hizo sentir más seguro, como decía antes, fue estar permanentemente estudiando el mercado. Al principio yo estaba todo el día en la oficina, de hecho así me han referido algunas propiedades, compañeros de la misma oficina, por diversas razones, quedaba más cerca de mi casa, alguna cosa así, que les quedaba lejos a ellos y no lo querían. Me han referido a alguna propiedad así, y bueno, formó parte de las captaciones iniciales. Entonces yo me la pasaba en la oficina todo el día. Entendí que, digamos, si me iba a dedicar a eso, tenía que hacerlo por completo para poder aprender lo más rápido posible y enfocarme plenamente en aprender. Entonces, para hacer cada ACM revisaba, no sé, casi todas las páginas, todos los portales, todas las propiedades, pero muchísimas, muchísimas. Entonces, con toda esa información, habiéndola visto, hacía el ACM y después que era como que sabía de lo que estaba hablando. Digamos, lo compensaba la poca experiencia con estudiar mucho cada una de las propiedades a las que le hacía un ACM. Eso fue algo en lo que me apalanqué bastante al principio, que era estar todo el día en la oficina. Estar todo el día en la oficina era
poder ocuparme de estudiar el mercado, digamos, si no lo podía hacer tranquilo en mi casa, estando en la oficina, para eso tenemos la oficina. Entonces yo estaba en la oficina todo el día que, digamos, en la medida que no iba a hacer alguna otra cosa. Y bueno, estar ahí incluso me llevó a acompañar a compañeros a ver propiedades, a ver cómo hablaban, a ver qué decían. Y todo eso como que me sumó mucho más rápido para desenvolverme yo solo después. Eso es un buen consejo, Jonathan, que de repente te acompañes a gente con experiencia a escuchar, digamos, como nuevo. A mí me ayudó un montón, o sea, de lo que yo tengo que hacer, que no sé cómo es, eh, o lo sé cómo es desde el punto teórico, pero voy con alguien y lo veo desde costado y escucho lo que dice, escucho lo que le plantean los clientes y lo que responde, a mí me ayudó un montón, me ayudó muchísimo eso. Está bien. Y la verdad es que no genera, bueno, yo tuve muy buena predisposición de mis compañeros y a nadie le molestaba, de hecho no tenían problema, los acompañaba, yo simplemente los acompañaba. Para lo cual siempre estaba preparado para todo, o sea, siempre iba ya bien vestido a la oficina como para reunirme con clientes, aunque no me reúna. Eh, entonces, digamos, ya estaba listo para cualquier cosa que surgiera. Y Claro. bueno, me ayudó un montón, acompañar a compañeros a ver propiedades y a mostrar, me ayudó. Después por estar ahí, nada más, yo hablaba permanentemente de distintas cosas nuevas que yo no conocía, de lo que iba pasando con las operaciones de los demás. O sea, al estar alguien hablando, no sé, sí, tuve esto, me hicieron una oferta por tal cosa, le mostré esta casa, y entonces yo me iba dando la pauta, me nutría de esa información que era información fresca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Ahí si querés ampliarte, que estás contestando a Facu, que te pregunta qué le dirías a los agentes que tienen menos de un año. Un poco todo lo que estabas diciendo. Por ahí Sí, ampliando un poco más. sí. Yo creo que lo que les diría es que si, digamos, que van a involucrarse en este negocio, tienen que hacerlo al 100%, que requiere mucho tiempo inicialmente de aprender, porque al principio uno carece de experiencia, entonces tiene que estudiar un montón el mercado, estudiar un montón de cosas, hacer más cantidad de ACM para tener, digamos, para ir aumentando la efectividad. Eh, entonces al principio lleva más tiempo y, y bueno, nada, que me parece que un buen consejo es que se dediquen al 100% en esto, por ahí yo ahí ya emito una opinión personal, ¿no? Pero yo me ocupo todo el día de este negocio y lo hice desde el principio también, hacer las cosas, ¿no? Porque al principio estaba en la oficina, no tenía tantos clientes, no estaba mostrando propiedades, pues no las tenía todavía, bueno. Pero sí me dediqué al 100% desde que empecé. Entonces, es como que eso ayuda muchísimo más. Si uno, digamos, decide involucrarse en este negocio, me parece que, y lo hace al 100%, los resultados llegan más rápido. Así que... Está bueno. Y ese es- acá, Diana pregunta, tu primera operación, ¿cómo fue tu primera operación? ¿O ¿Cómo fue? cuándo? ¿O cómo? Justo Y después, me tocó hacer la compartida, así que eso me ayudó bastante. Justo con un compañero con mucha experiencia en la oficina, entonces eso me alivió bastante, la negociación y demás, que es por ahí la parte más difícil en cada operación. La- si querés, agregándole a la negociación, vos me habías contado a mí que al principio, cuando era más nuevo, te daba mucho nervio, mucho miedo todo lo que era la negociación, ¿te acordás? Y sí, después, y después me contaste como que ahora la disfrutás y te divertís. sí. Contame esa parte, cómo lograste pasar de un estado al otro. Y bueno, en las negociaciones lo que me pasó al principio me sorprendía era que parecía que las personas cambiaban por completo de cómo habían sido conmigo. O sea, gente
por decir un ejemplo, ¿no? Yo iba, no sé, a la casa a mostrarla y después que se iban los clientes, no sé, me quedaba tomando café, me hacían cosas para comer, todo fantástico. Y después llegó el momento de la negociación, que hicieron una oferta y es como que estaban, digamos, para coordinar la cita y para hablar del tema, como que estaba un montón de tiempo hablando por teléfono, en un estado, digamos, como que la persona se transformaba a la hora de la negociación, porque ya digamos, como que empiezan a hacer mediciones de todo. Alguien hizo una oferta y no sé, le ofrece un poco menos, un 10% menos, y la persona ya está como, se pone en un estado, digamos que con el paso del tiempo, entendí que todos se ponen en ese estado y que después se llega a un acuerdo, como que pasan por distintos estadios. La verdad que, respondiendo por ahí ahora a lo que vos decís, a lo que me preguntás, al principio me dio como, hasta como que me sentí mal, digo, ¿qué pasó? O sea, la persona se está enojando porque le traje una oferta, que es un valor menor, o que le está ofreciendo, no sé, tal propuesta y no es exactamente lo que está publicado, ¿no? Como que cambió la relación conmigo, no sé, se enojó, pensó que yo hice algo mal, y después no, es un estado, digamos, hay un estadio, digamos, por el que pasan todas las personas, digamos, estando como vendedores y como compradores, eh, que más o menos se repite siempre. Al principio, como que pienso yo puntualmente en los casos, ¿no? Más difíciles, que las brechas de negociación son más amplias, ¿no? Le hacen una oferta y al tener esa charla se ponen como locos, piensan que la plata ya está sobre la mesa, que no les va a alcanzar para lo que pretendían, que esto, lo otro. Y después de esa charla en donde yo aprendí a dejarlos que se desenvuelvan, que se desenvuelvan solos, digamos, sin contradecir nada, eh, después de eso, digamos, es como que pasan a la etapa que entran en razón, que, bueno, que no, tampoco se tienen que enojar, digamos, que le pueden decir que no y demás, eh, y en ese momento es como que, o llega un momento en el que después están como en una posición completamente al revés conmigo, como de expectantes a ver qué dijo el otro cliente, digamos, que no se vaya a ir. Entonces, y se sienten más confiados de que, o entienden ahí realmente la importancia del proceso, de que empiezan a confiar, a tener más confianza en lo que yo estoy haciendo. Por eso yo al principio, no sé, al comprador, o sea, al vendedor no le traslado ninguna oferta si no está firmada y con plata, si no hay una reserva formal. Y a partir de ahí empiezan a entender todos bien el proceso, la importancia, ¿ves? Bueno, esto es un compromiso, porque ya está firmado y con plata. Y ahora si vos respondés, lo que respondés, tenés un compromiso también del otro lado y demás. Entonces, redondeando la idea, digo, al principio me causó sorpresa eso, no entendía bien, me parecía que se enojaban, qué sé yo, que yo había hecho algo mal. Y después entendí, digamos, con el paso del tiempo, que son cosas que se repiten en todas las negociaciones. El estado del Sí, y vendedor y el estado del comprador. vos Entonces, me decías, forma. claro, vos me decías, Jonathan, que por ejemplo, no sé, uno que te diga, me está jodiendo, mira lo que me trae, y como que sentías que nada, como que lo agredías, o él inclusive las respuestas que tenían eran agresivas, entonces me contabas que te ponías mal, que te ibas a tu casa, viste, medio bajón porque, nada, porque el tipo se enojó, una cosa así, Sí, sí. eh, y bueno, y después fuiste como aprendiendo que era soltar eso y que no era personal, digamos. Exactamente. Sí, sí. Nada que ver, porque después, digamos, o sea, otra vez volvíamos al otro extremo. Era como, en el momento, digamos, si había ese nerviosismo y demás, era realmente con lo que se imaginaban alrededor de ese número, del número que estaban proponiendo, de la propuesta en sí, no conmigo. La cosa no era conmigo, sino con la propuesta, digamos, ¿no? Una reacción inicial. Y, digamos, al haber pasado ya por unas cuantas negociaciones, ahora lo veo completamente distinto, ya sé lo que va a pasar, digamos, más o menos. Claro. Entonces es más simple. De hecho, lo que yo intento hacer desde el principio, apenas surge el interés de alguna persona, cuando mostré una propiedad, es
ya desde ese momento yo adivinar dónde está, digamos, el punto medio en ese caso, conociendo al vendedor, conociendo lo que necesita, lo que quiere y demás, y un poco empezando a conocer al comprador, pero ya voy más o menos estableciendo ese punto medio. Y, y en la medida que, digamos, yo pueda adivinar ese punto medio, o lo más cercano posible, lo antes posible, la negociación es más fácil, ¿eh? Porque, digamos, se va a basar en las conversaciones que tengo con uno y otro. Entonces, Claro. esa experiencia hace que, digamos, ahora frente a las nuevas negociaciones, las vea de otra forma, ¿no? Ya, digamos, Claro. completamente distinto. Antes era como con miedo, de qué va a pasar, de que se van a enojar y demás. Y ¿Y ahora, te daba miedo hasta decírsela la oferta? y sí, sí. ¿No Eh, sabías cómo hacer para decírsela? tener que presentársela, claro, es, Claro. es una situación difícil. Y ¿Y no te pasaba eso lo mismo con el ACM? sí, Saber que el tipo quiere 50 y a vos te daba 110 sí, y decir cómo se lo presento. claro. Pero bueno, mirá, sabes que en ese punto, yo al principio la incertidumbre la tenía, o ese miedo, lo tenía cuando estaba haciendo la CM. Pero como yo revisaba tanta cantidad de cosas, tantas cosas, por ahí no me desenvolvía bien a la hora de explicarlo, ¿no? Y eso lo fui mejorando con el paso del tiempo, pero revisaba tantas cosas que más allá de que la persona, no sé, otra inmobiliaria le dijo $200.000 y yo le tengo que decir 80, ¿viste? Pero una cosa así, terrible, diferente, aunque yo tenga que ir a decirle eso, y ya no sé, la vez anterior, suponete fui a ver la casa y me dijo, sí, a mí me dijeron $200.000. Y yo después me ocupo de hacer el ACM y ya veo que el ACM me da, no sé, 80, por decirte algo bien extremo. Eh, Cuando voy a esa conversación a decirle los 80, igualmente voy reconvencido de los 80, pero porque me revisé todo. Entonces, eh, me baso, digamos, en esa conversación en las explicaciones de lo que encontré, de otras cosas parecidas y demás. Entonces, eh, intento no tener casi dudas de que ese es el valor, o que de ahí, digamos, es un valor inicial, pero que, no sé, el número más alto que le habían dicho no se condice con la realidad. Che, Jonathan, y en ese punto, por ejemplo, ¿no te daba un poquito de cosita siendo nuevo? Porque siendo más experimentado, si el tipo no se baja de 200, la casa no la tomás. Pero siendo nuevo, ¿no te daba esa cosita de, está bien, estoy convencido de los 80, pero no me la va a dar, y entonces si no me la da, no la capto? Y si no la capto, no tengo propiedades para vender y no voy a cumplir. Ese miedo de que el cliente, de no captarla o decirle que no, porque el tipo al final bajó a 150, pero vos no te subiste ni a 85, digamos. Claro, Ese miedo de la no captación. sí. Bueno, ¿Cómo? mirá, ahí te puedo hablar un poco de la experiencia de las primeras captaciones y los primeros resultados. En ese punto yo fui siempre bastante bien inflexible, eh, porque entiendo que el probar un poco más directamente no sirve y no voy a poder incluso, o sea, no voy a lograr el resultado y no voy a poder crear una relación con el cliente y de ahí multiplicarlo a obtener referidos y tener un negocio a largo plazo. Con lo cual, es como que no me aporta absolutamente nada. Y es más, hasta mantener la relación con esa persona para que posteriormente puedan surgir más cosas, o mismo con esa misma propiedad, es decirle la verdad y explicarle bien por qué. Entonces, por eso yo al principio no tuve muchas captaciones, fui sumándolas o sea, hasta de menos de una por mes, pero hacía muchos ACMs. Entonces, tampoco quiere decir que sabía hacerlos tan bien, ¿no? Porque recién empezaba, pero hice muchos revisando, y con cada uno de esas ACM revisando 10.000 cosas, entonces iba bastante seguro a lo que me parecía que era el número correcto. Y eso hizo que después yo tenga una tasa de conversión alta, o sea, capté pocas propiedades, qué sé yo, tendría 6 7, pero en un momento tenía las 5 reservadas de las 7 y se concretaron. Entonces, digamos, para mí, ¿no? Ese camino y es el que me tocó al principio,
por ser, digamos, un poco más inflexible en ese punto, ir subiendo de a menos cantidad de propiedades, o sea, tener menos captaciones, pero que estén bien en precio, hizo que después pueda tener una tasa de conversión alta. Y a partir de la tasa de conversión alta, generar relaciones con clientes que tuvieron una buena experiencia con nosotros, que lograron los resultados, comprador y vendedor, y a partir de esos clientes generar nuevos clientes Referidos. como referidos. Claro. Acá tengo, perdón, seguí. No, digo, por lo cual, obviamente estaba al principio, y justamente como yo decía al principio, el tema de medir las estadísticas y lo que vamos haciendo, obviamente venía como lento con eso. Y al llevar un ACM nuevo y otra vez encontrar diferencias y creer que no la voy a captar, pero realmente tomé conciencia desde el principio que subir una propiedad fuera de precio para subirla y para yo tenerla ahí y ver, ya llevo 4, ya llevo 5 y estén ahí y yo encima tener conciencia de que están fuera de precio, después con el paso del tiempo y cuando me di cuenta de todas las cosas que hay que hacer con las que tenemos que trabajar con cada propiedad, incluso hacer inversiones, hacerle fotografía profesional, destacar los avisos, hacer unas cuantas cosas con eso, me di cuenta que subirlas sabiendo en el fondo que está fuera de precio era como para todas Perder el tiempo. Perder el tiempo directamente. Claro. Sí. Acá tengo varias preguntas, así que nada. Alejandra pregunta ¿por qué elegiste Keller Williams? Y te hago la segunda si querés. Sí. Es si siempre tuviste claro tu gran porqué. ¿O lo fuiste definiendo en el tiempo? Sí, fue cambiando. Pero bueno, es importante igual tener desde el principio algún porqué, ¿no? Tener definido eso. Después, seguramente, no sé, hasta capaz que después irá cambiando incluso lo que tenga ahora, como miran por qué, ¿no? O con variantes, digo, ¿no? Agregando cosas, sacando, pues un conjunto de cosas. Pero sí, incluso, por ejemplo, no sé, contando esta experiencia que decía cuando empecé, tenía como objetivo lograr sí o sí los resultados porque, o sea, no iba a poder sustentarme. O sea, pasaban los meses y o sea, tenía como una fecha de sí o sí lograr los resultados. Entonces, todo eso, o sea, como parte de mis gran porqués, hizo que me lleve a poder lograrlos, ¿no? Claro. Está bueno. ¿Y por qué elegiste Keller Williams? ¿Y por qué elegiste? Bueno, cuando nos reunimos el año pasado y me contaste la propuesta, noté algunas diferencias. Yo lo que puedo decir es que inicialmente tuve muchas dudas, porque de hecho nos reunimos a principio del año pasado y después me llevó unos meses finalmente hacer el cambio. Al principio tenía dudas de, la duda principal, ¿no? Era de si la marca era lo que era, digamos, el factor más grande que traccionaba el negocio, o mi negocio individual, ¿no? Si yo no tenía la marca, en el caso de RE/MAX, o sea, si la gente me elegía a mí por la marca, si la gente, no sé, si yo cambiaba de marca, si no me iba a seguir eligiendo. Esa era mi gran duda. Cuando yo analizaba alguna parte de la cartera de propiedades, o de las últimas que había tenido, o de los últimos ACMs que había hecho, tenía muchos referidos internos de la red. Como estaba en la oficina de Moreno, oficinas de Capital y de otros lugares más lejos, nos referían propiedades. Entonces, al empezar a hacerme conocido por distintos eventos con gente de otras oficinas, también, digamos, tenía contacto con ellos y recibía referidos. Entonces, mi gran duda era, a partir de esto, a partir de hacer un cambio así, se me va a caer ¿se me van a caer las funciones? Sí, se me va a caer la cartera que tengo y no sé, y no voy a captar más porque el flujo de las captaciones estaban asociados muchos ACMs a referidos y demás. Así que eso fue como una gran duda.
Y bueno, en algún momento entendí o pude convencerme, ¿no? Bien, o pude verlo, que en realidad la marca somos nosotros individualmente. Y que después lo comprobé, ¿no? Habiendo hecho el cambio, traspasé el 100% de la cartera de propiedades que yo tenía. O sea, todos los clientes con los que tenía propiedades activas, les informé sobre el cambio y dijeron sí, no hay problema. Hicimos autorizaciones nuevas y las subí en Keller. Entonces, bueno, eso de alguna manera me dio tranquilidad y comprobé que los clientes en realidad están con nosotros y no con la marca. Eh, Les expliqué obviamente que lo de los portales y demás, que se cubrían todos los portales y que, ah, bueno, ampliaba incluso las posibilidades de- del trabajo en red. Eso es otra cosa que vi como importante, ¿no? Eh, bueno, nada, eso, esa fue la elección. Después, Está bueno, la- está bueno y está bueno el mensaje que estás diciendo en el sentido de el cliente está bien, obviamente, con una buena marca o un respaldo, la parte de tecnología, obvio, pero el cliente en el fondo confía en vos y esto es un negocio de relaciones. la- Entonces, que vos pases tu 100% de la cartera, acá habla bien cómo los tenías fidelizados a tus clientes, ¿no? Eso es importante. Acá Héctor pregunta si la experiencia que tomaste con el tiempo te ayudó a creer en vos mismo. sí, sí, tal cual. Eh, Aparte, digamos, creo que con el paso del tiempo y con el paso del tiempo y con la acumulación de algunas experiencias, además de tener más confianza en mí mismo, digo, al principio yo lo compensé bastante a eso estudiando el tema. Entonces, por eso digo que es muy importante ocuparse al 100%, enfocarse plenamente en lo que estamos haciendo. Y digo, para cada CM que hice un montonazo, dediqué muchísimo tiempo, revisé muchísimas propiedades, entonces después compensaba con eso, lo que no sabía con experiencia, lo sabía de haber visto otras publicaciones. ¿Está bien? Con lo cual digo, eh, la experiencia naturalmente te va a ir dando más seguridad, pero lo podés compensar estudiando un montón el tema, Capacitándote. capacitándote. Acá Héctor también pregunta, ¿cuál fue tu objeción más fuerte o la que más sufriste? O la más reiterada, digamos. No sé si te acordás de alguna en particular. Sí, es que son las mismas que se repiten siempre. Y es más, están todas las veces. Generalmente son par de objeciones que las tienen absolutamente todos los clientes, ¿no? Y que, nada, se repiten siempre, entonces yo ya lo entiendo como que van a estar y simplemente doy mis explicaciones al respecto, ¿no? Por Eh, eso también puede ser, es importante. Perdón, seguí. sí, digo, qué sé yo, que les debe pasar a todos, ¿no? Escuchar este tipo de cosas. Que el cliente tiene que vender, no sé, esta propiedad porque se va a ir a otro lugar en donde entonces no le va a alcanzar si no la puede vender a tal precio. Entonces yo tengo que vender acá y tengo que comprar en, no sé, Capital. ¿Viste? No sé, supongamos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué compro? Vendo una casa acá que tiene pileta, tiene no sé cuántos metros de parque y yo allá me voy a ir a un departamento de dos ambientes, o sea, asociar la necesidad de la venta, obviamente que necesitan hacer ese cambio. Pero digo, asociar el precio de una cosa con el precio de otra. Y entonces, bueno, ahí explicarle que son mercados completamente distintos y que tienen esos precios, digamos, por una cuestión de oferta y demanda. Eh, Después, Esa objeción es típica y ahí está Candy conectada y el otro día hablábamos de eso y te lo hacen siempre, pero yo tengo que vender y tengo que comprar, entonces no me alcanza y empiezan a hablar de eso y es una claro, objeción por eso también es importante hacer todo el tema de las capacitaciones o roleplay de manejo de objeciones porque en realidad son las mismas que se repiten. Entonces, cuando uno tiene diferentes variables para contestar o para charlar o para llevarlo al cliente a un buen punto, sí. nada, uno se va poniendo más profesional. Vamos terminando con las últimas preguntas, Jonathan, y te pregunto, acá me dice, ¿qué tips podés dejar para poder seguir el modelo correctamente, ya que sabemos que está comprobado que funciona?
Sí, ¿qué tips para seguir el modelo? Hacer lo que dice el modelo, porque en el camino uno se va perdiendo a veces y entonces es como que volver todo el tiempo sobre sobre, digamos, la guía de lo que dice el modelo. Si uno se basa en esto, digamos, obviamente nos vamos a ir, eso pasa todo el tiempo, ir alejando un poco, nos olvidamos esto, nos olvidamos lo otro, pero seguir el modelo, volver o sea, retomar la guía del modelo permanentemente es muchísimo mejor eh, que digamos, o mejor dicho, el volver a la guía del modelo todo el tiempo hace el trabajo mucho más fácil eh, y, y que el esfuerzo esté canalizado de la mejor forma. Porque si no, uno cuando se va perdiendo en el camino y va tomando una exclusiva, va tomando propiedades fuera de precio, va dejándose convencer por los clientes por cosas que nosotros sabemos que no funcionan así y demás, o dejar de hacer llamados, dejar de estar en contacto permanente con nuestra base de contactos. Hacer todo eso, digamos, hace que todo se desmorone rapidísimo. Entonces, canalizar los esfuerzos en las cosas principales que dice el modelo, con lo cual revisar permanentemente qué es lo que dice el modelo, aunque parezca algo tonto o básico, eh, para mí es importante saber cada tanto revisar y decir, estoy sobre lo que hay que hacer. Está, está. Preguntas que siguen. Una, si tardás menos en hacer una CM hoy que antes, y la otra es, ¿tomás solo en exclusividad? ¿Qué opinas de este concepto clave y las objeciones sobre esto? Sí, bueno, ahí sobre la exclusividad hay miles de objeciones también. Eh, Ahora los ACM sí los hago un poco más rápido, porque hay algunos lugares que ya los conozco, entonces ya sé algunas cosas más acerca de eso, algunas zonas, ¿no? Y demás. Eh, pero el proceso es el mismo, revisar un montón de registros de propiedades a la venta, bueno, en la medida que tengamos o que podamos conseguir registros de lo vendido, y siempre lo mismo. Ahora, al ir conociendo un poco más, al haber hecho operaciones, obviamente los hago un poco más rápido. Y lo de la exclusividad, sí, porque Agregale comisiones también, porque hay otra pregunta después que exclusividad y comisiones, como esas dos objeciones tan difíciles. claro, yo si puedo agregar algo antes de explicar el porqué, los clientes referidos de clientes con los que hicimos operaciones no discuten esas dos cosas. Así que es importante que los referidos vengan de ahí, para ya sacarnos ese problema de encima. Eh, y principalmente lo de la exclusividad es, eh, después, digamos, después de un tiempo te das cuenta que no tiene sentido tener propiedades en no exclusiva, por una cuestión básica de compromiso de todas las partes, en realidad. Si yo, por ejemplo, si yo no tengo exclusividad, mi trabajo está en el aire hasta que se concreta o no se concreta. Digamos, llevo a un cliente a ver una propiedad a partir de todo el trabajo que hice yo. Quizás invertí en fotos, quizás destaqué los avisos, hice un montón de acciones eh, para, que, para tener esas consultas. El cliente puede venir, muchas veces como hay mucha plata en juego, con las comisiones, eh, podría llegar a intentar contactar al dueño de forma directa para hacer la operación, y si no hay exclusividad lo pueden hacer. O sea, yo llevo a un cliente a ver una propiedad, la vio, fantástico, le gusta y demás. Como saben que entre los dos tienen mucha plata en comisiones, puede dar la vuelta a manzana, yo me voy y lo llama al cliente y hacen la operación y pueden hacerlo. Entonces, eh, ese ejemplo, digamos, para mí es algo eh, que solo con eso basta para decirme que necesito trabajar en exclusiva, digamos, es como, y de ahí, digamos, la idea del compromiso mutuo. Yo voy a hacer un montón de cosas si en realidad no tengo garantías de que mi trabajo también esté resguardado a través de la exclusividad, y no.
O sea, eso para mí es fundamental. Después la desprolijidad de las publicaciones simultáneas o carteles distintos, digamos, que genera distintas cosas en los compradores. Precios distintos, que le digan cosas distintas, un manejo desprolijo cuando no está centralizado en una persona. Y como nosotros cubrimos todos los portales y el grueso de las consultas llega a través de Internet, la verdad es que no tiene sentido. Pero sí nosotros le tenemos que garantizar al cliente que hacemos todo lo que decimos que vamos a hacer. Entonces, es un compromiso mutuo, por eso vuelvo a esa idea. Obvio. Y la de la comisión es decirlo, y después acá Javier dice que cuentes algo de que cuando reservaste 4 o 5 alquileres y el dueño te dijo que no lo quería alquilar. Sí, eran 4 alquileres juntos. Y, bueno, digo, primero voy a lo de la comisión. Lo de la comisión, no sé, en realidad no me lo plantean nunca. Alguna que otra vez me lo han planteado, que otra inmobiliaria no cobra, o que lo cobra menos. Y le digo, y yo le explico cómo se llega al resultado y todo el trabajo que hay que hacer y las inversiones que hay que hacer. Hay que mostrar la propiedad de la mejor forma, hay que hacer un estudio de mercado para ser muy preciso con el precio, o sea, eso ir monitoreándolo permanentemente, se invierte mucho dinero en cubrir todos los... la comunicación está centralizada en mí y lo vamos monitoreando semana a semana. Y entonces, no tengo muchas explicaciones para la comisión. ¿No? Como, yo voy a hacer todo esto, y la comisión que cobramos es tanto. Y bueno, la verdad que no intento enfocarme yo en la comisión, a mí me parece, o sea, yo estoy convencido de que la comisión está bien y que trabajar por una comisión menor o no cobrar comisiones, en algún caso, por el lado del vendedor, la verdad es que no genera un compromiso con lograr la operación. Muchas veces me han llamado después de un tiempo y que, digamos, y alguna vez fue hecha la objeción. Bueno, voy a seguir probando a ver si no se da. Y claro, después al no tener ninguna comunicación, porque claramente sin poder cobrar, la gente no trabaja. Es como que ahí la ficha de que, claro, sí, si es gratis o es barato, no van a trabajar tan bien o no van a hacer un montón de cosas, porque es obvio. Totalmente. Te agrego una cosa, Jonathan, que es muy interesante que dicen los libros de Keller Williams permanentemente, que el cliente no te sigue a vos, sino que sigue tus estándares. Entonces, a vos te sigue, Jonathan, porque vos tenés unos estándares de trabajo y eso es lo que le gusta. Y el día de mañana que vos tengas un equipo y tengas vendedores a cargo, tienen que tener más o menos tus estándares, porque si no vos vas a tener que toda la vida atender a todo el mundo y si no, no vas a poder crecer. Entonces, parte de tus estándares es la manera de trabajar vos, justamente, claro, de exclusiva, que la comisión, que la publicidad, que sos profesional. Eso es muy interesante. Si querés, contate lo del alquiler y alguna pregunta más y ya vamos cerrando, ¿te parece? Sí, sí. Yo porque se hace largo, por mí sigo, pero bueno. Sí, sí. Sí, yo no tengo problema tampoco. Con lo de los alquileres lo que había pasado era que tomé 4 reservas y al ser de alquiler, digamos, no había negociación en los precios, o sea, estaba todo ok. Y los dueños se arrepintieron. Digamos, los dueños eran 2 y el hijo de uno de ellos se estaba como ocupando del tema, ¿no? Entonces me habían confirmado ciertas cosas, habían autorizado el alquiler de esos departamentos y bueno, nada, no quisieron alquilarlo. Tuvimos una reunión, digamos, nos manifestaron esos y yo lo que hice fue, y les tuve que, o sea, como las reservas siempre son a referéndum de la aceptación de los propietarios, tuve que dar la cara con todos esos potenciales inquilinos, que obviamente la gente en situación de alquiler
no sé, una vez que reservó ya se quedan tranquilos, en 15 días se van a mudar, del otro lado, no sé, donde dejan otra propiedad, ya les avisaron que se van a mudar y cosas por el estilo. Con lo cual, muy difícil la situación con todos los clientes que habían reservado. Y la verdad que en ese momento lo que hice yo fue, teníamos las propiedades a la venta, incluso se las di de baja. Por más que eran 10 departamentos en exclusiva, 10 dúplex eran. En exclusiva se las di de baja todas, digamos. No, digamos, el gesto de los clientes, de medio no importarles mucho la situación en la que me pusieron a mí y al trabajo que yo hice, bueno, hizo que tome esa decisión, por más que el cliente tenga edificios por todos lados y sea el dueño de 17 propiedades en San Diego y qué sé yo, cuántas cosas más. Y los departamentos esos, los duples, los teníamos en exclusiva, lo estaba trabajando con un compañero, y bueno, le dimos de baja todo. Eso también es justamente, uno también elige con quién trabaja, ¿no? Sí, sí. Y a eso iba con la conclusión. No me dejé, o sea, no me convenció que, bueno, los clientes son constructores, que tienen un montón viven construyendo, que hacen edificios, que tienen muchas cosas con las que podemos seguir trabajando, sino que ese mal gesto, digamos, determinó que es un cliente con el que yo no quiero trabajar. Y bueno, ya está. Total. Bueno, última pregunta y terminamos, Jonathan, y cerramos. Sí. Yo no sé si estabas cuando vino el Tapa de Pilar, ahora, perdón, de Querulan del Plata, y habló de cómo justificar o cómo defender la comisión, no tanto del vendedor, porque realmente haces un trabajo enorme, sino del tipo comprador que vio el cartel, te llamó, le gustó la casa y le decís me tenés que pagar el 4%. Y en realidad por ahí el comprador como que, che, pero si no hiciste nada, te llamé por el cartel, vine y ahora mañana el sábado te la quiero reservar, me vas a cobrar el 4%, ¿cómo defendés o qué argumentos usás para eso? Sí, la verdad que no he tenido esas objeciones yo con los compradores. Pienso que, por eso también, con lo que nosotros podamos hacer con el comprador, tiene que ser también o sea, desde el momento que le mostramos una propiedad, tiene que verse el servicio de excelencia, en el sentido de que yo, por ejemplo, cumplir con cada detalle, o sea, cada detalle es llegar a tiempo, explicarle todas las cosas, de todo lo que quiere saber. Si hay información que todavía no la tenemos, pero que se le ocurre, no sé, por decirte algo, quiere saber en realidad si la propiedad gasta mucho gas porque tiene un grupo electrógeno que, no sé, alimenta un montón de cosas, entonces en invierno, viste, cosas así. Averiguarle todas las cosas que quiere saber. Y también tiene que ver con el manejo de las cosas que pienso que con el comprador el profesionalismo se da en que cuando está interesado, nosotros seamos muy firmes con el tema de formalizar la oferta para poder hablar con el vendedor. O sea, si no hay oferta formal, no se habla nada con el propietario vendedor. Yo les explico a los compradores muchas veces, dicen, pero preguntale, porque si no, no voy a hacer una reserva, tengo que ir hasta allá y después ir a buscarla si me la acepta. Son ese tipo de cosas que nos dicen. Y yo le digo, mira, eso tampoco te da garantías a vos, porque si yo le pregunto, me dice que sí, y después que no, en realidad yo cuando vaya con la reserva formal es para que acepte o no acepte. Entonces, de esa manera también tenés garantías vos. Yo creo que cuando el comprador ve el trabajo profesional en todos esos puntos, a mí no me han hecho objeciones ni querer negociar así en forma directa a un comprador una comisión del 4%. La pregunta que le hago desde el principio es tener más o menos un porcentaje de gastos aproximadamente tanto entre comisión inmobiliaria, que es 4% masiva, y gastos de escritura correspondientes a la parte compradora. Entonces tenés que hacer un cálculo más o menos tanto. Y a partir de ahí, digamos, sabiendo que si es que es un comprador que no conoce, digamos, o no tiene idea, digamos, de que los gastos son
eso, que se vaya haciendo la idea para a partir de ahí intentar negociar algo, hacer una propuesta, una oferta y demás. Excelente. Pienso que es el trabajo que puedan ver en cada cosa que hacemos nosotros, cómo manejamos cada parte del proceso.